Llegó el momento del análisis internacional. Le damos la bienvenida a Mauricio Rabofetti. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Estamos, la verdad, rodeadas de esta realidad que nos venís a contar de Donald Trump y de Estados Unidos. Se ha convertido en nuestro estudio. Estamos rodeados de Trump. Exactamente. Es el trabajo que se mandó Andrés. ¿No? Un poco intimidante esto, sí, por algunos lugares. Puede ser como algunas de las políticas que se están aplicando en Estados Unidos. Y bueno, podemos asimilar algunas cosas. Bueno, hemos ido repasando la actualidad, pero nos propones ahora hacer un análisis más global de qué es lo que está pasando en este segundo mandato de Donald Trump y esta concentración de poder que se está generando a través de algunas medidas que no dejan de ser muy polémicas, ¿no? Exactamente. Se está dando un fenómeno que no se dio en el primer mandato, cuando teníamos un Donald Trump tal vez más preocupado por llegar a su segundo mandato, que ahora en donde está quemando las naves porque es el último, por lo menos constitucionalmente es el último. Fíjense que llegamos incluso a relativizar a partir de lo que pasó aquel 6 de enero con esa elección, con esa toma de mando y esa elección no reconocida por Donald Trump, que nunca reconoció que perdió. Este hombre que tenemos aquí en pantalla está efectivamente procediendo a hacer algo que ningún otro presidente de la historia de Estados Unidos hizo de esta manera, que es concentrando poder básicamente a todos los niveles, con enfrentamientos a nivel de la justicia, con enfrentamientos con los gobernadores, recordemos que Estados Unidos es un país federal, con enfrentamientos con el Banco Central, todo lo cual vamos a intentar analizar en estos poquitos minutos. Comenzando con una primera placa que tiene una cifra bien importante, un gráfico bien importante que tiene que ver con la popularidad de Donald Trump. Esto que está tomado del sitio que a mí más me gusta, que se llama Real Clear Politics, que da un resumen de encuestas en Estados Unidos, muestra, ustedes ven ahí en negro cómo cae la aprobación de Donald Trump y en rojo cómo va subiendo la desaprobación. Este presidente que comenzó con una aprobación alta, ganó las elecciones, ahora está desfasado eso. Ahora hay más norteamericanos que entienden que Donald Trump está haciendo un trabajo no tan bueno. De todas maneras está bastante parejo. Y si nosotros vamos a la placa siguiente, donde tenemos los números finales, digamos, vemos que la desaprobación es de 51,5% y la aprobación de 45,3%. Sigue siendo alto, a pesar de que es un hombre que tiene muchísimos frentes abiertos. Hace algunos días, ustedes mismas informaban que en Estados Unidos hay una batalla campal por las vacunas, que hay una batalla campal por el acceso a medicamentos. Es algo muy sensible, a pesar de lo cual Donald Trump se mantiene en este nivel de popularidad. Es un hombre que está efectivamente concentrando poder, como bien decías tú. Sí, y también a través de las columnas de opinión, por ejemplo, CNN decía que se encuentra en el límite de lo legal y lo constitucional. Sí, buen artículo de CNN, además de un ex compañero mío en Washington, de Steve Collison. Pero quiero ponerles una frase para ilustrar esto que ustedes están diciendo. Una frase de Donald Trump en donde él insinuó, lo tenemos en la placa siguiente, él insinuó, y me voy a dar vuelta para leerlo porque no me acuerdo de memoria, mucha gente está diciendo, quizá nos gustaría un dictador. Imagínense eso dicho hace unos pocos años en Estados Unidos. Quizá nos gustaría un dictador, dijo él. Después, acto seguido, dijo, no me gustan los dictadores. Pero es un hombre que se atreve a jugar con la idea de que Estados Unidos pueda tener un gobierno autoritario que tal vez tiene un presidente autoritario, que no es lo mismo que tener un dictador. O tener un dictador es algo que sería impensable en la que se define como la democracia más gravitante del mundo, ¿verdad? Esta frase es simplemente para mostrarles algo, para ilustrar algo de esto que está ocurriendo en Estados Unidos, que nos tiene a todos realmente bastante sorprendidos porque esa cuestión de los contrapesos, como se dice en inglés, los check and balances, no está funcionando exactamente como funcionaba antes, ¿no? Hay más información a propósito, bueno, de cómo vienen las diferentes medidas y las miradas, ¿no? Sí, y de hecho tenemos la placa siguiente con dos números que me gustaría apenas mostrarles muy rápidamente, que son este 44%, que son los republicanos que a comienzo de año decían el presidente debe predominar, la decisión del presidente debe estar por encima de la decisión de los tribunales, por encima de la decisión de la justicia. Es fuerte el número. Y un 28% de los republicanos que entendían que el presidente cuando comenzó su mandato no tenía por qué hacerle caso al Congreso o a la Corte Suprema. Dos cifras que dan una pauta de que hay una parte de la población norteamericana, una parte de los electores que son encuestados y que tienen la visión de que el presidente debe tener un poder por encima de todo. Recordemos que la Corte Suprema, por cierto, tomó una decisión hace no tanto
por la cual se entiende que quienes ejercen el poder en Estados Unidos, quienes son presidentes, están alcanzados por un cierto nivel de impunidad, un nivel alto de impunidad una vez que terminan su mandato. Dije mal, no es impunidad, en realidad no son imputables por aquellas decisiones que toman durante su mandato en muchísimos casos. Y Trump quiere controlar el Banco Central de Estados Unidos y también la Reserva Federal. ¿Qué significaría eso? ¿Qué impacto, no? Más allá de que suena bastante fuerte. Controlar el Banco Central es algo, yo creo que de todas las medidas que ha hecho Trump, tanto a nivel interno como las que hemos visto desde aquí, desde afuera, tal vez es la más fuerte de todas, porque los bancos centrales son importantes precisamente porque toman decisiones de manera independiente. Imaginémonos lo que puede pasar si un banco central toma una decisión porque un gobierno se lo impone o por cuestiones estrictamente políticas. La historia muestra que cuando eso pasa, automáticamente lo que termina ocurriendo es que la inflación sube. La independencia del Banco Central lo que garantiza es una política banco centralista, una política monetaria independiente de la decisión del político de turno. ¿Qué es lo que pasa con Trump? Trump está pidiendo que el Banco Central baje las tasas. ¿Por qué? Porque eso abarata el crédito, porque eso hace que haya más inversión, que haya más consumo, que la gente gaste más y por supuesto él, en su forma de ver el mundo, entiende que eso generaría una economía más pujante. Lo cierto es que Estados Unidos todavía está peleando contra una inflación que está bastante enraizada, baja, 2,6, 2,7%, pero bastante sólida y por lo tanto hasta ahora la Reserva Federal se ha mantenido en su posición de no bajar. Es probable que en 20, 25 días cuando dé la reunión las tasas bajen, pero este hombre está intentando copar, esa es la verdad, el Banco Central de Estados Unidos, que es una institución sacrosanta, por cierto, es una institución muy prestigiosa, tiene una junta de gobernadores y en este momento Donald Trump, por ejemplo, está intentando reemplazar a una de las personas que levantan la mano para votar por la tasa de interés, para tomar el control nada menos que del Banco Central, que por ley, hay una ley que por ley es independiente. Es un ejemplo, ¿verdad? Es importante decir, es un ejemplo, pero tal vez es el ejemplo más paradigmático de la postura de este hombre que en su forma de negociar, en sus libros donde habla de negociación, se jacta de conseguir todo aquello que quiere. A estas medidas que enumerás también podríamos sumar esta militarización de la seguridad que está intentando en algunos estados. ¿Cuál podría ser en el análisis, ¿no?, el objetivo final? ¿Qué pretende Trump con todas estas medidas? Muy chocante, por cierto, porque circular por ciudades que normalmente son pacíficas, militarizadas en cualquier lugar del mundo, termina siendo chocante, a menos que haya una realidad que implique una cuestión de seguridad, una emergencia. Él está desplazando, de hecho, a la Guardia Nacional, la desplazó a Los Ángeles, ahora en la capital, en Washington, que es un distrito, no es un estado, y amenaza con llevarla a Chicago o a Nueva York. Todas ciudades grandes que tienen una particularidad. Son todas ciudades gobernadas por la oposición demócrata. Y él señala que allí hay prácticamente un caos vital, que el crimen está estallado, cosa que las estadísticas muestran que no es así. Está amenazando con tomar la Guardia Nacional, que depende de los gobernadores, y llevarla a esos sitios en donde gobierna la oposición demócrata. Obviamente hay un intento de desprestigiar a los demócratas, hay una razón política detrás, pero también existe la voluntad clarísima de este presidente de mostrarse fuerte, de mostrar fortaleza, de mostrar que es él quien está al mando. Mucho más que lo han hecho otros presidentes norteamericanos, ¿no? Apunta a todos los planos, a todos los niveles. Lo decíamos, judicial, económico, político, en las universidades. El imponer una determinada visión del mundo a las universidades ha sido tema de polémica y tema de análisis aquí en la ciencia, en el noticiero. Acuerdos y pactos mundiales que tenemos en cuanto a contratos sociales, en cuanto a lo que es la ciencia, y las ha desbancado a varios de ellos, ¿no? De los cuales se ha retirado. Sí, es parte de su estrategia. Sí, y los navíos, dábamos también la noticia con respecto a los navíos que envió al Caribe, al Mar Caribe. ¿Qué significa eso también? Bueno, ahí hay que interpretarlo, ¿no? Estos navíos que llegan al Mar Caribe y que se ha manejado como una suerte de amenaza al poder venezolano, hay que entender que Venezuela está en un tiro y afloje importantísimo que hemos tenido que analizar con Guyana. Guyana ha descubierto petróleo, hay muchas empresas norteamericanas involucradas en la explotación futura del petróleo que ha descubierto Guyana y por lo tanto en lo personal lo interpreto como un mensaje de con Guyana no. Hasta ahí lo interpreto yo. Por supuesto que hay
elementos, como por ejemplo la duplicación de la recompensa por la cabeza de Maduro, o elementos en los cuales el gobierno norteamericano denuncia al Ejecutivo venezolano como parte de un cártel que distribuye drogas. La verdad es que la dictadura venezolana habrá tomado apuntes y por lo pronto no se va a meter con el petróleo de Guyana, con toda seguridad. Muchas gracias, Mauricio. Muy completo todo y quedan preguntas ahí todavía flotando, Sin duda, ¿no? Si realmente es que esto va a seguir además, sí, ¿no? si no se quiere tal vez un dictador o un presidente autoritario. Muchas gracias.